Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación al seminario por parte de la doctora y los organizadores, y bueno, a ustedes por estar aquí hoy, a los que están aquí en Universum y a los que están en nuestras sedes allá lejanas. El tema que hoy vamos a abordar, como ya decía la doctora, es una pequeña parte de una investigación más amplia, que espero culmine pronto en una tesis de maestría, pero no queríamos dejar de presentar hoy algunas reflexiones que hemos hecho y pues también someter a discusión con ustedes algunas ideas que han guiado hasta hoy el trabajo, por lo que sus opiniones y comentarios al final serán seguramente de mucha ayuda para mejorar el trabajo y llevar la investigación a algo más profundo. Entonces, vamos a comenzar. El tema de hoy tiene un título que, bueno, nos parece muy sugerente, tuvo algunos cambios, finalmente quedó Museos Etnográficos entre Ciencia y Arte Popular. Y un poco el orden de exposición que vamos a tener hoy es iniciar con algunos conceptos que me parecen fundamentales, que hay que dejar claros, y después vamos a hacer un breve recorrido histórico que nos ayude a comprender algunas de las problemáticas que actualmente tienen los museos etnográficos o que tienen contenido etnográfico, aunque no sean todo el museo etnográfico. Entonces, si vamos a hablar de museos etnográficos, tenemos que empezar con… No funciona. ¿Ya? Ok. Con el concepto de la etnografía, ¿no? Para entender exactamente de qué museos estamos hablando. Cuando hablamos de etnografía hablamos a veces de muchas cosas y depende un poco del contexto en el que estemos hablando, en el que nos encontremos. A veces se habla de etnografía para referir a una disciplina, incluso a un método de investigación científico, a un enfoque de investigación también, pero también a un documento final, los resultados de una investigación, o incluso a una obra literaria, un género literario. En la ENA, en la Escuela de Antropología, a veces es muy frecuente escuchar que los profesores les dicen a los alumnos, revisen una etnografía sobre el sistema de cargos entre los pueblos del Estado de México. Ahí, en este caso, se estarían refiriendo al producto de una investigación científica, a los resultados del trabajo de campo y de la aproximación a un fenómeno sociocultural específico. También otro caso sería, por ejemplo, a partir de los años 80 en la antropología, hubo una serie de discusiones sobre la objetividad que persigue la ciencia y en este caso la antropología, y se cuestionó mucho la cientificidad de estos documentos, al grado que algunos autores defienden hasta el día de hoy que son resultado más bien de la creatividad y de la subjetividad del investigador, ¿no? Al grado que pueden ser, como ya les decía, obras de un género literario específico, ¿no? Son casi novelas. Para los fines que hoy perseguimos, vamos a hablar de la etnografía como un método de investigación científico que está conformado por el conjunto de herramientas metodológicas que nos permiten el acercamiento a los grupos humanos contemporáneos en su diversidad de expresiones culturales. Es una forma de describir y de aproximarnos a una diversidad cultural que existe en nuestra vida cotidiana y que está aquí y ahora, que nos rodea. Es una forma de acceder a otros mundos que a veces por no ser los nuestros, por no ser los que nos rodean o en los que nosotros nacimos y crecimos, nos pueden parecer raros o folclóricos, ¿no? Exóticos. Sin embargo, no lo son, lo único que son es diferentes, y la etnografía nos permite acercarnos de una forma científica a estos otros mundos o a estas otras realidades culturales. Aquí vemos a Bronislaw Malinowski a principios del siglo XX, haciendo trabajo de campo en las Islas Trobriand, en el Pacífico Sur. Y bueno, él fue uno de los padres fundadores del método etnográfico. Aquí quiero enfatizar algo rápidamente. Si nos vamos a la etimología de la palabra etnografía, en realidad es la descripción de los pueblos. En ningún lugar de esta etimología y de la definición que estamos manejando ahorita hablamos de pueblos exóticos o salvajes, todo entrecomillado, ¿no? Primitivos. En realidad, la etnografía es la descripción de pueblos y de las expresiones culturales de cualquier tipo, propios como objetos de estudio de la disciplina etnológica o de la antropología social o antropología cultural. No voy a entrar ahorita mucho en esos detalles,
y que ha sido retomado como método de investigación de otras disciplinas, pero que puede ayudarnos a estudiar en realidad cualquier tipo de expresión humana contemporánea. En tiempos recientes ha habido etnografías sobre los museos, sobre diferentes tipos de museos, sobre las escuelas, las dinámicas escolares en las aulas, sobre los medios de transporte. Aquí les puse el ejemplo de un texto muy lindo sobre un etnólogo en el metro, es un estudio en el metro de París, sobre la afición al fútbol o a diferentes deportes, las llamadas tribus urbanas, en fin, una gran cantidad de temas que actualmente se estudian a partir del método etnográfico. Dejando esto claro, quiero ahora sí pasar un poco al tema que hoy nos… ¿Estamos bien? ¿Reciben bien la señal en las otras sedes? Jiquilpan, ¿estamos bien? Jiquilpan, ¿reciben bien la señal? Sí, sí la recibimos bien. Ok, gracias. Palacio de Minería, ¿reciben bien la señal? Sí, está bien la señal. Ok, Museo del Palacio Legislativo. ¿Podemos continuar? Sí. Ok. Bueno, esperemos pronto. Ahora sí, pasando al tema que hoy nos trae aquí, y espero no haber dejado más preguntas que respuestas, encontré en las redes sociales, en Facebook, unas imágenes que pueden ayudarnos a introducir el tema. Defina la diferencia entre antropología y sociología. Reto. No quiero aquí hacer discusión con los sociólogos y podríamos poner ahí filosofía o alguna otra que se les ocurra, alguna otra disciplina humana y social que se les ocurra. La respuesta que en Facebook dan es que la antropología tiene museos y la sociología no. O la filosofía o la que ustedes hayan puesto ahí, ¿no? Tal les parece gracioso y a mí me llamó mucho la atención porque pues, tal vez yo nunca hubiera definido la diferencia entre una disciplina y otra de esa manera, pero sí nos lleva a preguntarnos una serie de cosas, entre ellas decir, bueno, si esto es así, ¿por qué la antropología tiene museos y la sociología no? ¿Qué pasó en la historia para que la antropología sí los tenga? ¿Por qué goza del privilegio de tener museos? Dentro de los museos de antropología encontramos a los museos etnográficos, y entonces, ¿qué es lo que los hace especiales? ¿Qué los caracteriza? ¿Por qué existen? ¿Y por qué existen hasta el siglo XXI? Todavía hay. Y es justo lo que hoy vamos a tratar de exponer. Sin desechar esto, vamos a pasar ahora sí a lo serio. Los museos etnográficos a lo largo de su historia, les voy a adelantar un poquito la película, se han debatido siempre entre ser museos de ciencia o ser museos de arte popular, o de algo más, o de arte, pero no arte de verdad, un tipo de arte, un cierto tipo de arte. Siempre ha habido como un problema de definición para estos museos, que claro, depende del contexto sociohistórico en el que se encuentre el museo etnográfico, será diferente la manera de pensarlo y de definirlo, y su mismo funcionamiento. No es lo mismo hablar de las salas de etnografía del Museo de Antropología aquí en Chapultepec, que de la sala de etnografía en el Museo Regional de Durango, o del Quai Branly en París, o del Pitt Rivers en Inglaterra. Cada museo tiene sus propias características, su propia historia y su propia definición, ¿no? Persigue diferentes objetivos también. Pero en términos generales sí hemos encontrado pues, una especie de devenir histórico común en el que se han debatido siempre entre ser museos de ciencia o ser museos de algo más. Y es lo que ahorita vamos a ver. La clasificación de museos puede parecer algo como hoy en día muy, pues casi inútil discutirlo, pero está en nuestra vida diaria. No nos pensamos en visitar un museo sin pensar en el tipo de museo que vamos a ir. Siempre es museo, voy a ir al museo de arte, voy a ir al museo de ciencia. Incluso algunos tenemos predilección por algún tipo de museo en específico y disgusto por otros, ¿no? No vamos a algunos museos. Entonces, discutir si el museo etnográfico es museo de arte o de ciencia o de qué es, si es un tipo específico por sí mismo, que yo creo que lo es pertinente, sí tiene una relevancia específica. ICOM, el Consejo Internacional de Museos,
en su clasificación, en su sistema de clasificación de museos, sigue un criterio a partir de las colecciones de los museos. Y entonces habla de museos de arte, museos de historia natural, museos de historia, museos de ciencias de ciencias y técnicas, museos que tienen que ver con la agricultura, y agrupa en una sola categoría a los museos de etnografía, folclore y arte popular. En este contexto aparece automáticamente la pregunta: si están en la misma categoría, ¿son la misma cosa? ¿El museo de etnografía es lo mismo que el museo de arte popular, el museo de folclore? ¿O qué es lo que los hace diferentes? Antes de decir qué es lo que los hace diferentes, ICOM sostiene que están agrupados en la misma categoría en razón de que estos museos en general, a pesar de sus diferencias, anteponen el interés cultural por encima del cronológico. Les interesa mostrar la diversidad cultural antes del tiempo, de su temporalidad, la temporalidad de los objetos. Y algo que aquí llaman culturas preindustriales, bueno, yo los llamaría culturas no occidentales, que es el objeto de estudio tradicional de la. Entonces, es lo que estos museos exhiben, son culturas no occidentales, contemporáneas, que están vivas actualmente, y lo más importante, que sería lo último, es que han sido estudiadas de manera directa, que los especialistas del interior de estos museos han ido a trabajar con las personas portadoras de estas culturas específicas y han traído la información, los objetos, las colecciones para mostrarlas en el museo, que sería justamente la etnografía. La etnografía es el método de investigación de estudio directo con las poblaciones, ahí está implícitamente mencionado. Pero bueno, a lo largo de la historia los museos etnográficos sí se han, digamos, entrecruzado con la historia de otros museos, los de arqueología, los de historia natural, los de historia, los de arte, por supuesto, pero sostenemos que sí hay una diferencia, sí hay algo que los hace específicos y que les da su particularidad. Para hacerlo más breve y más claro, dividimos este recorrido que vamos a hacer, esta visión retrospectiva, en 3 etapas. La primera la hemos llamado el nacimiento de los museos etnográficos, que la ubicaríamos a finales del siglo XIX, principios del XX, con la llamada era de los museos. Sin extendernos demasiado, si rastreamos el origen de estos museos, desde su origen tiene muchos problemas, porque viene sí de los gabinetes de curiosidades y de los gabinetes de especímenes raros, que estaba todo mezclado entre cosas botánicas, zoológicas y de historia natural, de antropología física estaba ahí mezclado, con estas curiosidades, objetos arqueológicos, por supuesto, todo estaba ahí mezclado, porque la idea original era que estos gabinetes fueran una especie de reproducción del universo y tuvieran de todo. Sin embargo, también los objetos etnográficos, que ahora sí los llamamos, estaban en las galerías de arte privadas. Entonces, desde un principio tenemos ahí un problema de definición extraño. Estos gabinetes, vamos a centrarnos en ellos, contenían estas curiosidades, así llamadas en ese momento, que eran objetos exóticos, que venían de grupos humanos lejanos en ese momento, desconocidos y siempre raros, y en un criterio de evolucionismo cultural llamados primitivos o salvajes incluso, tomando como referencia o parámetro que la civilización era Europa, ¿no? Poco a poco estos objetos etnográficos y estas colecciones fueron tomando un carácter mucho más científico y se consideró que estos objetos eran una especie de testimonios de esas culturas lejanas y que entonces se podían estudiar científicamente para conocer más sobre otros grupos humanos alejados en el espacio. Más que ser valoradas estas piezas por su rareza o por su carácter exótico, se volvieron objetos de estudio y de interés de los estudiosos o de los primeros etnólogos de esas épocas. No obstante, no podemos decir que los museos etnográficos aparecieron nada más así, porque un día abrieron los gabinetes de curiosidades o las galerías de arte exótico y dijeron que podía entrar la gente. Hay un factor muy importante que es el contexto histórico de ese momento, el contexto político y económico, que es el colonialismo europeo, la expansión territorial de las grandes potencias en ese momento, o sea, Inglaterra y Francia principalmente, Alemania también.
a mediados del siglo XIX, las políticas expansionistas de Europa decidieron que había que dar a conocer los resultados de estas expediciones a lugares lejanos y de alguna forma decir que era un logro de la propia sociedad. Entonces, como resultado aparecieron muchas publicaciones, periódicos, revistas, folletos, las mismas exposiciones universales mostraban pues gente primitiva y objetos primitivos, y en ese contexto aparecen los museos etnográficos, que con una disciplina etnológica que todavía no estaba muy formalizada ni muy desarrollada, más bien aparecen como las vitrinas que mostraban la expansión y el dominio de Europa en el mundo. Eran una expresión o una evocación al poder de la superioridad de Europa. Por eso pongo ahí que eran las vitrinas de la nación europea. Y bueno, vemos ahí en la imagen a Malinowski otra vez, que él era un antropólogo, pero la imagen es muy representativa porque vemos al antropólogo vestido de cierta forma, con cierta posición, un lenguaje corporal, que contrasta radicalmente con los Trobriand, los nativos del Pacífico Sur, que no entendían ni qué estaba pasando en ese momento. Y tenemos la imagen del Museo de Trocadero, que más que ser objetos en ese momento preciados por su valor científico, en realidad lo que había que hacer era exponer todo lo que se había conseguido con el dinero de las sociedades europeas para expandirse y lograr ampliar el poder sobre el mundo. Si tuviéramos que poner ejemplos de esta época, hay muchos, bueno, no muchos, pero sí hay varios que pudiéramos mencionar. Uno, por ejemplo, es el museo en Berlín, en 1886 abrió el Museo Real de Etnografía en Berlín, con más de 40,000 piezas provenientes de lugares de todo el mundo, y ese museo, con sus altibajos propios de la historia alemana, existe a la actualidad bajo el nombre de Museo Etnológico, y más adelante lo voy a retomar como un ejemplo. Pero bueno, hay dos ejemplos que en la literatura son muy importantes. Uno es el Museo de Trocadero. Este museo encuentra su origen en 1855, mediados del siglo XIX, cuando durante una exposición universal se empezó a hablar de la posibilidad de tener un museo etnográfico. Más adelante, en 1878, consiguen una colección de curiosidades de Francisco I, y entonces el Ministerio de Instrucción Pública culmina el proyecto con el Museo de Etnografía de Trocadero. Como ya les decía, la etnología todavía no era una disciplina muy formalizada, los estudios científicos de las culturas exóticas no eran muy comunes, no había un lugar para ellos todavía en las universidades, estos museos eran muy recientes. Entonces, en realidad estos museos, bueno, en particular el de Trocadero, más que pensar que sus objetos etnográficos eran objetos de estudio científico, les llamaban arte popular. No como una evocación de sus características estéticas o a su importancia como arte popular, como hoy lo pensaríamos, sino porque no había otro nombre para referir a estos objetos, más que curiosidades. Tenían claro que el arte verdadero era el arte del Renacimiento, el arte clásico, que tenía su espacio en sus propios museos, pero esto no tenían manera de nombrarlo. Todavía la etnografía como método no existía, entonces, ¿cómo le llamaban si no era objeto etnográfico? Entonces, pues arte primitivo, arte salvaje, ¿no? Pero no porque destacara sus características estéticas. Y en realidad era un museo más bien, como ya les decía, de vocación a lo exótico, a lo primitivo. Otra característica es, Ernest Theodor Hamy fue un investigador del Museo de Trocadero, y él, más que buscar el aprecio estético o artístico de los objetos, prefería presentar los criterios técnicos y mostrar que estos pueblos primitivos habían sido capaces de desarrollar cierta tecnología. Georges Henri Rivière, el museólogo francés, también decía, bueno, si estos objetos ya están cargados de suficientes significados y simbolismo africano, asiático, ¿por qué agregarles todavía un valor estético occidental? Es como sobrecargar el objeto. Otro ejemplo importante es el Pitt Rivers, que vamos a mencionarlo frecuentemente el día de hoy. Se inauguró en 1884. Pitt Rivers era un general que le interesaba mucho el desarrollo histórico de la civilización, sobre todo a partir de las armas.
Su colección personal era bastante extensa y en conjunto con otros objetos formaron el Museo Pitt Rivers. Rivers había diseñado una museografía muy especial, cuyo criterio era mostrar la evolución cultural del mundo. Y entonces le llamaba la gran rotonda antropológica, y eran una serie las vitrinas tendrían que estar ordenadas en una serie de círculos concéntricos, cada uno reflejaría un estadio de evolución cultural, desde el Paleolítico hasta la civilización europea. Los objetos no estarían contextualizados si venían de África, si eran para uso ritual o para uso cotidiano, eso no era relevante, sino mostrarlos o ubicarlos en la gran línea de evolución de la humanidad en la historia. Vamos a ver un video. Este museo todavía existe y no ha cambiado mucho en su museografía. El video es actual, pero nos da una idea de cómo están ubicados estos objetos etnográficos. Es un 360 grados del museo, de la planta baja. Y podemos ver las vitrinas llenas de objetos bastante descontextualizados, sin demasiada información sobre su origen cultural o su uso. Este museo está en Oxford, en la Universidad de Oxford. Es de los más antiguos y todavía existe, así como lo acaban de ver. ¿Preguntamos? ¿Qué dice el Museo del Palacio Legislativo? ¿Ya está conectado? Ah, qué bien. ¿Minería está bien? ¿Palacio Minería? Sí, todo bien. Ok, ¿y Jiquilpan? También todo bien, solo queremos comentarles que en ocasiones se queda la imagen congelada, no sé si con una de sus sedes, entonces no podemos seguirlos con la proyección, nada más escuchamos la voz, pero luego ya no vemos la presentación, doctora, no sé si luego nos puedan apoyar con eso. Ok, si son tan amables de cerrar sus micrófonos, por favor. Y a ver qué pasa con Jiquilpan, que se congela la imagen. Bueno, ¿podemos continuar? Ok. Bueno, vamos a pasar a la segunda etapa o el segundo periodo histórico, que hemos llamado la profesionalización de la etnología. Ahora sí, para estos años, digamos los años 30, desde los 20, en el siglo XX, la etnología toma importancia en las universidades, se formaliza, sistematiza sus procedimientos de investigación. La etnografía aparece ahora sí como un método de investigación científico. Malinowski, que ya se los he mencionado varias veces, publica Argonautas del Pacífico Occidental, que es una de las obras más conocidas, y la introducción es más o menos como un instructivo de cómo hacer etnografía, de acuerdo con Malinowski. Y esto, por supuesto, tuvo repercusiones al interior de los museos etnográficos, hubo un cambio importante. Las exhibiciones etnográficas se volvieron mucho más científicas, incluyeron criterios didácticos, pedagógicos también. En Francia, Georges Henri Rivière introdujo en las exposiciones fotografías, resultado del trabajo etnográfico y del trabajo de campo, y de textos escritos por los mismos etnólogos. Las exhibiciones se comenzaron a dividir por áreas geoculturales y se mostraban las monografías tal cual, resultado de las investigaciones etnográficas. Si al principio el objetivo, como ya vimos en Oxford, era solamente reunir piezas que estaban dispersas por todos lados, la etnología ahora nos dio el marco teórico para organizarlas de otra manera. No era solo agruparlas y meterlas en vitrinas, sino que ahora había un nuevo criterio de orden.
algo que caracteriza esta época es la etnología llamada de salvamento. Previo a esta época, a este periodo, muchos etnólogos e investigadores sociales participaron en el colonialismo, en las políticas de expansión europea, y de hecho fueron quienes dotaban a las políticas y a los imperios de información sobre los grupos africanos, por ejemplo, o en el Pacífico Sur, el caso de Malinowski, para poderlos dominar y poder establecer las colonias y el poder europeo en estos lugares. En una especie de culpa por haber ayudado a esto y ayudado a la desaparición física, real de estos grupos, o a veces no real, pero sí en una especie de extinción cultural, porque se iban a civilizar, iban a perder su origen tradicional, sus raíces tradicionales, sus prácticas antiguas, e iban a adoptar las propias de Europa. En esta culpa que tenían los etnólogos aparece la etnología de salvamento, que era básicamente tratar de reunir todo lo posible, todo lo que existiera hasta ese momento, que se hubiera salvado del colonialismo europeo, y meterlo en las vitrinas. Esto es muy importante y a mí me parece muy llamativo, pensar en meter a las vitrinas lo que en la vida real iba a dejar de existir, congelar en el tiempo del museo lo que en la vida real no podría detener su transformación ante un contexto de opresión y de expansión europea. Si hubieran podido, hubieran metido al salvaje a la vitrina. No iban a hacer eso, ¿no? Pero fue casi un poco la idea. Vemos una imagen en Estados Unidos, hubo estudios de etnomusicología y grabaron muchos de los cantos y rezos y pues en las lenguas de los grupos nativos originales del sur de Estados Unidos, sobre todo, algunos del norte que ya no existen hasta hoy, y ahora están en archivos en el Smithsonian y en diferentes lugares en Estados Unidos, en Peabody, por ejemplo. Entonces, bueno, esa imagen es muy representativa de tratar de guardar todo y recuperar aquello que iba a desaparecer. Pero también, si algo debemos destacar, es esta idea del museo como laboratorio. En ese momento, el criterio científico del museo para organizar sus exposiciones era fundamental, y aparece la idea de un museo que iba a tratar, sí, de recopilar todo, pero no nada más de manera irracional, pensar en juntar todo y ya. Había que registrar con información de primera mano y con investigaciones profundas etnográficas la vida de estos grupos que supuestamente estarían cercanos a la extinción. Entonces, los criterios de los museos seguían los mismos criterios de las investigaciones etnológicas. Un objeto sin registro pierde todo su origen o todo su fundamento, su base científica y cultural, y entonces nos deja nada más un aprecio de la forma, es decir, son raros, son exóticos, o bueno, son bonitos, son coloridos. Nos deja solamente con la forma, y aquí la idea era rescatar el fondo. ¿Para qué se usan? ¿Qué significados tienen? ¿Qué simbolismo hay detrás de estas máscaras, por ejemplo? Entonces los proyectos científicos se volvieron la razón de ser de los museos etnográficos, y en palabras de George Henry Rivière, había que establecer en el museo una serie de tareas específicas que iban desde ir al trabajo de campo hasta llegar al momento de la exhibición, pero había que pasar por muchas etapas antes de llegar a la exhibición en sí, a meter en las vitrinas y a mostrar. Y el museo, más que ser un lugar de conservación, era un laboratorio, un lugar de trabajo. Aquí puse una cita de George Henry Rivière, que es muy importante y que la voy a retomar al final, porque para la época en la que lo dijo, parece que lo estaba diciendo ahorita. Este paralelismo entre la disciplina, sus escuelas teóricas y sus procesos de investigación con los museos etnográficos es la posibilidad, es la especificidad de estos museos y es la posibilidad de su existencia futura. Es lo que hace que el museo etnográfico sea lo que es, que sea etnográfico justamente. Guárdenlo en su mente, lo vamos a retomar más adelante. Y más que ponerles un ejemplo de algún museo en específico, porque en esta época aparecen muchos museos de etnografía,
Quisiera hablar de Franz Boas como un personaje histórico muy importante. Es un antropólogo cultural importante en todos los ámbitos, en la investigación, en la docencia. Es conocido como el padre del trabajo de campo en América y su trabajo en museos fue fundamental. En México dejó una gran huella. En 1911 estuvo aquí en la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, que es como el maestro de la hoy Escuela de Antropología, y dejó una huella en antropólogos mexicanos como Manuel Gambio, que es muy conocido. Franz Boas trabajó en el Museo de Historia Natural de Nueva York y el de Washington y publicó un texto sobre principios de administración en los museos. Entre las propuestas de Boas es que para él era inaceptable agrupar, como ya lo veíamos, todos los objetos en una sola secuencia de evolución cultural. Para él había que defender el relativismo cultural, defendía el estudio de los objetos en su especificidad. Había que buscar el significado de cada objeto, su uso, su origen y por qué estaba en el museo entonces. Si nada más era un representante más de un estadio de evolución de la humanidad, para él no tenía sentido. Y esto lo dice Boas, dice, si tenemos una colección de platos de barro, es ilógico pensar que vamos a agruparlos todos, nada más porque están hechos de barro, en una vitrina que se llame platos de barro. Tenemos que pensar, el que estén hechos de barro es una mera casualidad propia de la interacción entre ciertos grupos humanos con su medio y con el uso del material para elaborar platos. Para Boas lo importante era el uso de estos platos, si se usa para cocinar, si se usa para fiestas, si es de dónde proviene, si lo usan las mujeres, si lo usan los hombres, y en ese sentido era como tenía realmente importancia al interior del museo. Había que estudiarlo de forma individual, cada plato. Y él inventa, o es el quienes proponen lo que hoy llamaríamos la museografía analógica, basada en los life groups o grupos vivos, que son, hoy es muy común verlos, en todos los museos hay estos dioramas con maniquíes y escenografías que representan momentos específicos de la vida diaria o de alguna escena cotidiana de algún pueblo en algún lugar del mundo. A lo mejor hoy parece que es muy obvio, que está en todos los museos, todos los hemos visto, pero para los años 20, 30 era algo muy novedoso. Pensando en el museo de colecciones dentro de vitrinas descontextualizados, el ahora poner escenas de la vida diaria de algún grupo en específico al interior del museo y entonces contextualizar el plato de barro en la escena de una cocina era totalmente innovador y era extraño y nuevo y llamó mucho la atención y cobró mucha importancia al grado que el día de hoy siguen existiendo este tipo de dioramas. Por supuesto hay algunos problemas con estos dioramas que hoy se reconocen, el alto costo de estas representaciones para los museos es complicado y la falta de realismo. Por supuesto sí escenificamos una vida, pero no dejan de ser maniquís y al final de todo, seguimos representando algo que en la vida real está vivo, que ahorita está ocurriendo, que ahorita hay una mujer haciendo tortillas, poniendo frijoles, y lo que tenemos en el museo son maniquís, eso tenemos. Entonces, sí fue muy importante, pero no dejan de tener sus problemas y de simplificar toda una vida y todo un mundo cultural sumamente complejo en 1 o 2, 3 escenas de escenografías. En fin, vamos a pasar al siguiente periodo, que hemos llamado el renacimiento de los museos etnográficos. Y aquí voy a dejar de hablar de museos, porque hay que hablar de la disciplina, de la etnología. En los años 70, 80, desde los 60, sobre todo en los 80, la antropología pasó por una etapa de cambios muy súbitos, acelerados, que le llevaron a replantear sus fundamentos, sus bases, sus principios, sobre todo aquellos relacionados con un colonialismo que todavía no se acaba. Tal vez no exactamente igual a como existía en el siglo XIX, pero en la mente, en nuestra vida cotidiana, pensamos mucho en términos de un mundo occidental y no occidental, de un mundo blanco y un mundo negro, de un mundo salvaje y un mundo civilizado. Eso no ha cambiado mucho. Y la antropología en los años 80 se lo cuestionó y se dio cuenta que incluso en sus bases teóricas más generales, que por muy teóricas que sean,
estaba basada en su origen colonialista totalmente innegable. En estos años, entonces, la antropología decide abandonar un poco el estudio de estos objetos exóticos de los museos, abandonar ese pasado colonialista y pensar ahora en estudiar una otredad, pero no esa otredad, ese otro salvaje, negro, primitivo, todo entre comillas, repito. Ahora un otro que podemos ser nosotros mismos, y como ya se los decía al principio, estudiar a las expresiones que ocurren en la misma ciudad donde vivimos, centros comerciales, escuelas, museos, universidades, el cine, parques, hay etnografía sobre Disneylandia, por ejemplo. Y aparecen documentos relacionados con la literatura, con el estudio del arte, los mundos contemporáneos, hablando en términos generales, y hablar de una antropología poscolonialista o poscolonial, los estudios poscoloniales, que cuestionen todo esto que hasta los años 80 se daba ya casi por sentado, era un dogma y así era el mundo. Bueno, ahora sabemos que no es así, o no tiene que ser así. Y como ya se los dije, la etnología cambió. La etnología, sin duda, como disciplina científica, cambió. Se mudó a otras ideas, a nuevos planteamientos, pero los museos no cambiaron. Y entonces, como resultado, tuvimos museos etnográficos con colecciones etnográficas que seguían siendo los mismos, pero ahora con una etnología que ya no quería hacer eso, que ya no quería estudiar esos objetos etnográficos de grupos salvajes, que quería hacer otras cosas, había volteado la mirada a estudiar cosas diferentes. Y como resultado, los etnólogos y especialistas en la tarea abandonaron los museos y decidieron irse a otros lugares que les permitieran estudiar otras expresiones culturales con mayor libertad, que no tuvieran que dedicarse a estudiar los grupos indígenas que están representados en el Museo de Etnografía, en el Museo de Antropología, en el segundo piso, sino que pudieran estudiar a las tribus urbanas en la Ciudad de México, por ejemplo. El caso de México, como ya ahorita se los estaba diciendo, no es excepción. Desde 1887 existen la sección de etnografía, en el que era Museo Nacional, ahora Museo de Antropología, Museo Nacional de Antropología, y había investigadores dedicados al estudio de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. Los estudiantes de esa época, de la entonces Escuela de Etnología y Arqueología Americanas, que después fue Escuela de Antropología, ayudaban a los investigadores y se iban a expediciones por todo el mundo, por todo el país, para buscar nueva información que complementara las exhibiciones en el museo y ampliar las. Ese era el objetivo en ese momento. Sin embargo, desde 1904 se creó la Dirección de Investigaciones Antropológicas y muchos investigadores del museo prefirieron irse para allá. Y no digamos en 1972, cuando esta dirección, que hoy es DEAS, la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, y entonces ocurrió una especie de desplazamiento o de migración masiva de investigadores que originalmente se dedicaban a la labor de complementar las exhibiciones del museo, a ahora irse a hacer investigaciones mucho más amplias en otros temas que no tenían que ver con lo que estaba en el museo. Y en el 73 se funda el Centro de Investigaciones Superiores del INAH, el CICINA, que dio mucho más libertad a estos investigadores que ya no querían dedicarse a estudiar grupos indígenas mexicanos, ¿no? Los pocos que quedaron en el museo, porque sí hay investigadores en el museo, se dedicaron más bien a la curaduría de las salas, a elaborar guías para los visitantes, la clasificación de los materiales, que son muchos, y la asesoría de videos de difusión. Eso fue lo que quedó. Y se perdió una etnografía que mostraba los procesos de investigación y los resultados al interior del museo. Digamos que se congeló. Bueno. Sin embargo, los museos etnográficos, a pesar de todo esto, no dejaron de cuestionar algunas cosas que estaban pasando. Y aquí pongo una cita del célebre antropólogo Lévi-Strauss, francés, etnólogo más bien, que él decía, resume bastante bien algunas de las inquietudes que a partir de ese momento aparecen en los museos etnográficos. Y dice, hay que desplazar el interés de los objetos y las colecciones y sus significados a los seres humanos. Cuando hablamos de etnografía no estamos hablando de colecciones y de vasijas de barro, estamos hablando de gente. Y dejemos de hablar de esta gente como si fueran colecciones de historia natural en herbarios disecados. Tenemos que hablar de expresiones humanas, de gente que está viva.
Y algo que por primera vez, hoy es muy cotidiano, pero por primera vez lo menciona, es el observador, el visitante del museo, que está directamente involucrado con estas expresiones y que en el museo tiene un impacto específico. El museo etnográfico impacta en el visitante de una manera muy especial. Para hablar de los casos, les voy a poner algunos ejemplos de esta etapa, el renacimiento de los museos etnográficos. Voy a tomar 4 postulados de la museología crítica, que aunque aún como corriente teórica todavía no tiene gran desarrollo, tiene 4 postulados que son muy evidentes y que nos explican muy bien lo que están pasando en los museos de hoy. Voy a empezar con el de los visitantes, que ya lo mencionaba. El visitante como la esencia del museo. La primacía de los objetos y sus significados al interior de los museos llegó a su fin desde los años 60, cuando la nueva museología optó por incluir la participación de las comunidades. Sin embargo, la museología crítica ha buscado con mayor énfasis la integración de los visitantes y que sean ellos quienes sean los protagonistas de sus propias experiencias al interior del museo, quienes elaboren su experiencia y cuestionen lo que están aprendiendo ahí adentro. El propósito entonces es concebir a las colecciones y a las escenografías al interior del museo como elementos que construyen un entorno que le permiten al visitante elaborar su propia experiencia. Un caso muy famoso en los 90 fue el de la Galería 33 en el Birmingham Museum en Inglaterra, en el Reino Unido, que puso por primera vez signos de interrogación en las cédulas. Cuestionaba la propia información que se le estaba dando al visitante para que el visitante no se creyera por completo lo que estaba ahí dicho. Sí decía un dato, pero entonces al poner una pregunta hacía que el visitante se lo cuestionara también al mismo tiempo y adoptara una posición mucho más crítica. El Museo de Berlín, como vemos en la imagen, ya se los había mencionado también, es un museo muy antiguo. Ahora ha puesto algunos eventos con la participación sobre todo de niños, que entran en contacto con las colecciones y que les permitan ver el funcionamiento de algunos objetos. Ahí podemos verlos en una actividad. Y el otro caso es el Museo Pitt Rivers, que pese a su tradicionalismo en su museografía, no ha dejado de innovar y de buscar maneras para que el visitante participe y se involucre con el contenido de la exposición. No ha sido una limitante que la museografía permanezca prácticamente igual. Les voy a poner un video, pero bueno, antes del video, espérenme, les voy a explicar. Este museo tiene una colección muy grande de documentos sonoros y de instrumentos musicales. Un evento fue el de la fotografía, que fue enseñarle a la gente, al visitante que quisiera participar, a usar algunos instrumentos de diferentes culturas en el mundo. Algunos parecían objetos sumamente extraños, había que los curadores les explicaban cómo funcionaban y qué sonidos podían producir. Y otro evento se llevó a cabo en el 2012, el 23 de noviembre exactamente, que fue un evento en el que el museo se podía visitar de noche, a oscuras totalmente, y se les daban linternas a los visitantes. Puede parecer muy sencillo decir, bueno, pues ahora voy a ver la colección a oscuras o con linterna, pero ahorita lo van a ver en el video. Del video primero que vimos, que uno ve vitrinas con objetos adentro, a verlo de a oscuras con linternas, algún efecto tiene en la experiencia del visitante, incluso uno viendo el video, que cambia la experiencia al interior del museo. Y por otro lado, lo que hicieron fue agregar un audio, un documento que se grabó en 1998, que es una grabación de mujeres Bayaka en la República Central de África, que cantan unos cantos tradicionales llamados yeyi, que normalmente se cantan en la madrugada mientras la gente está dormida. Justo el museo estaba, bueno, no era la madrugada, pero era de noche. Y entonces la idea era que el visitante tuviera la experiencia de ver las colecciones a oscuras, descubrirlas con su linterna y escuchar esta música que a primera instancia puede parecer muy rara, pero es una experiencia etnográfica verdaderamente. Vamos a ver el video 2, por favor. No, yo creo que está bien.
y la experiencia cambia si vemos los objetos de noche, oscuras, con una linterna y con música. Si fuéramos a una aldea vallaca, en la República Central de África, y estuviéramos haciendo trabajo de campo etnográfico a las 3 de la mañana, escucharíamos tal vez esos cantos, no veríamos esas colecciones, por supuesto, pero alguna la experiencia o la sensación de estar ahí se parecería un poquito, al menos, a lo que tuvieron estos visitantes en ese evento. Creo que eso fue lo que se intentó. No hubo la participación de las comunidades directamente en el evento, fueron los curadores quienes organizaron, pero sí se muestra como un museo sumamente tradicional ha buscado que los visitantes se vuelvan el centro de atención de las exposiciones y quienes construyan su propia experiencia. Vamos al segundo lado, que es los para el pensamiento crítico.